Hay momentos del día en que el alma baja la guardia, cuando el ruido se apaga, cuando la ciudad se silencia, cuando los pensamientos se detienen y la oscuridad cubre todo con su manto. Es en ese instante, entre la vigilia y el sueño, donde el corazón humano más necesita recordar una verdad eterna. No duerme quien te cuida. El Salmo capítulo 91, versículo 1 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es solo una promesa, es una imagen viva, un alma que reposa bajo la sombra divina, protegida incluso en el silencio de la noche. Porque la protección de Dios no tiene horarios, ni límites, ni pausas. Él cuida mientras trabajas, pero también mientras duermes. Te defiende mientras hablas, pero también cuando callas. Y cuando cierras los ojos, su presencia sigue velando sobre ti. Dormir parece un acto simple, pero espiritualmente es una entrega. Cada vez que duermes confías, dejas el control, sueltas las manos, te abandonas en la fe de que despertarás. Y ese acto natural es en realidad un recordatorio profundo de cómo Dios te invita a vivir cada día, confiando en que, aunque no veas, Él sigue obrando. ¿Cuántas veces el cansancio del alma llega a la noche sin descanso? ¿Cuántas veces el cuerpo se acuesta, pero la mente sigue despierta, inquieta, repasando preocupaciones, temores, pensamientos del día? Pero hay una paz que puede cubrirte como un manto invisible. Es la paz que no viene del cansancio físico, sino de la conciencia de estar protegido por el amor eterno. Esa paz es el fruto de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dios no solo promete descanso, promete cobertura. No solo sueños, sino seguridad. El alma que aprende a habitar en su presencia puede dormir sin miedo, porque sabe que el Altísimo vela mientras ella reposa. No es una paz pasajera, es una protección permanente. El mundo duerme, pero el cielo vigila. El salmista no dijo el que visita al abrigo del Altísimo, sino el que habita. Habitar implica permanencia, intimidad, cercanía. Es más que una oración rápida antes de dormir. Es una vida enraizada en su presencia. Cuando haces de Dios tu morada, incluso la noche se convierte en un templo, el lugar donde el alma descansa bajo el respiro del Creador. No todos los sueños traen descanso. Hay quienes duermen muchas horas, pero se levantan igual de cansados, porque el descanso verdadero no está en el cuerpo, sino en el alma. Y solo el amor de Dios puede ofrecer ese tipo de reposo profundo, ese que no depende de almohadas ni de silencio, sino de confianza. Hay noches en las que el miedo acecha, cuando las sombras parecen más largas, cuando los pensamientos se vuelven pesados. Pero incluso allí, el pastor divino extiende su sombra sobre ti, y bajo esa sombra no hay lugar para el temor. El amor perfecto cubre, el amor perfecto guarda, el amor perfecto defiende. Dormir en paz es un acto de fe. Cada noche, Dios te invita a entregar lo que no puedes resolver, lo que no entiendes, lo que aún te preocupa. Él dice: déjamelo a mí. Y mientras tú duermes, Él pelea tus batallas. Mientras tú descansas, Él abre caminos invisibles. Mientras tú duermes, el cielo trabaja. La promesa del Salmo capítulo 91 no es una idea poética, es una realidad espiritual. Dios envía ángeles que te guardan en todos tus caminos. Ellos no solo te acompañan cuando estás despierto, también te rodean cuando duermes. Porque la protección divina no depende de tu atención, sino de su fidelidad. Muchos piensan que el peligro acecha en la oscuridad. Pero para el que habita al abrigo del Altísimo, la oscuridad también está bajo su control. Porque el mismo Dios que creó la luz, creó la noche. Y si Él está en ambas, entonces no hay lugar fuera de su dominio. El alma que confía puede dormir sin miedo. No porque tenga todo resuelto, sino porque sabe quién lo sostiene. Esa confianza es el escudo invisible del corazón. Es la voz que susurra cuando el silencio asusta: yo estoy contigo. Quizás esta noche llegues con peso en el alma. Quizás tus pensamientos sean una lista de pendientes, de preocupaciones.
de incertidumbres. Pero hoy Dios quiere recordarte algo. Tú no fuiste creado para cargar, fuiste creado para descansar en Él. El descanso no es una pausa, es una forma de adoración. Porque al descansar, reconoces que no eres tú quien sostiene el mundo, sino Él. Hay un tipo de descanso que solo el amor puede dar. Y ese amor está dispuesto a cubrirte esta noche, a abrazarte en silencio, a susurrarte al oído que todo estará bien. No porque no haya problemas, sino porque hay propósito. No porque no haya sombras, sino porque hay una luz que nunca se apaga. Dormir bajo la sombra del Altísimo es dormir sabiendo que no hay lugar más seguro. Ni las preocupaciones del día, ni los miedos de la noche, ni los planes del enemigo pueden penetrar la cobertura divina. Su sombra no solo cubre, también purifica. Y mientras duermes, su espíritu restaura lo que el día desgastó. Hay batallas que no se ganan despiertos, sino descansando. Porque cuando duermes confiado, le demuestras al enemigo que tu fe no depende de tu control. Tu descanso es una declaración de fe. Es decirle al cielo y al infierno por igual: mi vida está segura en manos de Dios. El alma que aprende a dormir en fe vive ligera, porque sabe que cada día tiene su propio cuidado divino. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y si Dios cuida del mañana, ¿por qué no habría de cuidar también de tu noche? El descanso del creyente no es inconsciencia, es confianza. No es olvido, es entrega. Es permitir que Dios siga obrando mientras tú sueltas. Y cuando aprendes a hacerlo, incluso el sueño se convierte en un acto de comunión, porque duermes sabiendo que estás en su presencia. Esta noche, cuando apagues la luz, no pienses en todo lo que falta. Piensa en todo lo que ya tienes, su amor, su presencia, su protección. Recuerda que mientras tú cierras los ojos, el Altísimo extiende sus alas sobre ti. Y en ese gesto invisible, el alma encuentra paz. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. Duermo bajo la sombra del Altísimo y nada me faltará. Porque cuando confiesas esa verdad, el alma la asimila. El corazón se calma y el descanso se vuelve sagrado. Esta noche no dormirás por cansancio, dormirás por confianza. No por agotamiento, sino por fe. Porque estás cubierto, guardado, amado. Y aunque tú descanses, Dios seguirá velando, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. El que habita al abrigo del Altísimo no teme la noche, porque sabe que incluso en la oscuridad, la luz del amor divino sigue encendida. Y mientras la sombra del Omnipotente te cubra, tu alma estará segura. En el silencio Él te hablará, en el sueño Él te restaurará. Y al despertar, su misericordia te recibirá una vez más. Cuando el alma reconoce que Dios vela incluso en su sueño, nace un tipo de descanso diferente. Un descanso que no solo relaja el cuerpo, sino que sana la mente, libera el corazón y fortalece el espíritu. Dormir bajo su cuidado es confiar plenamente en que el amor divino no tiene interrupciones. Y cuando lo crees, incluso la noche se convierte en un acto de fe. El Salmo capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es la señal de su cobertura, pero también la invitación a vivir en constante confianza. Porque Dios no te protege solo cuando oras. Su presencia permanece incluso cuando guardas silencio. Por eso, cada noche, antes de dormir, el alma debería hacer una confesión de fe. Señor, mi vida está en tu abrigo. Mis pensamientos descansan en tu sombra. Mi cuerpo reposa en tu fidelidad. Y mientras yo duermo, tú me guardas. Esa oración, sencilla pero profunda, es un muro invisible alrededor de tu descanso. Es el recordatorio de que el cielo no se apaga cuando se apaga la lámpara y que los ojos de Dios nunca se cierran. Él sigue observando con ternura, con poder, con amor eterno. La fe también se expresa en el descanso.
Hay quienes piensan que tener fe es solo declarar, avanzar o resistir. Pero también es rendirse, confiar y dejar que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Cada vez que entregas el control y te permites descansar, estás diciéndole a Dios: confío en ti. Haz ahora esta declaración, despacio, con el alma. Nada me amenaza mientras permanezco en tu presencia, porque el que habita en ti vive seguro, aún en la oscuridad. Bajo tu sombra todo temor se desvanece, y mi corazón encuentra reposo. El alma que confiesa estas palabras empieza a sentir cómo se disuelven las cargas. La mente se aquieta, la respiración se suaviza y la presencia divina llena el ambiente. Porque el descanso espiritual no comienza cuando cierras los ojos, sino cuando abres el corazón a la paz del Altísimo. Hay noches en las que la oración más poderosa no tiene muchas palabras. A veces basta un suspiro, una frase breve, una mirada al cielo antes de dormir. Dios no mide la longitud de tus oraciones, sino la profundidad de tu entrega. Y en esa entrega, Él se manifiesta. Haz esta oración en tu interior: Señor, que mi sueño sea un altar de confianza. Que mientras mi cuerpo descansa, mi espíritu te adore. Que tu presencia llene mi habitación y tu amor me envuelva como un manto. No temo a la oscuridad, porque tu luz me cubre. No temo al silencio, porque en él hablas. No temo al mañana, porque ya estás allí. Cada palabra dicha desde la fe abre una puerta invisible. Y cuando duermes bajo la conciencia de esa presencia, incluso tus sueños se limpian, tus pensamientos se ordenan y tu espíritu se fortalece. Porque la protección de Dios no se limita a lo físico, también cubre lo invisible. Él guarda tus pensamientos, tus emociones y tus memorias. Nada escapa a su amor. El enemigo busca perturbar la paz, incluso en el descanso. Pero la mente que se llena con la palabra, el corazón que se entrega a la oración y el alma que se refugia en la presencia son impenetrables. Porque donde Dios habita, ninguna oscuridad puede entrar. Antes de dormir, haz de tu habitación un lugar sagrado. Apaga los ruidos, silencia el teléfono, respira profundo y di en voz baja: el Altísimo está aquí. Esa frase tiene poder, porque no solo describes una realidad, la activas. Y en ese ambiente, el Espíritu Santo comienza a moverse, limpiando lo invisible, restaurando lo roto, trayendo descanso donde antes había inquietud. Cada palabra de fe es una lámpara encendida en la noche. Y aunque el cuerpo duerma, el alma permanece abrazada por la luz divina. Porque el descanso en Dios no es inconsciencia, es comunión. Cuando Jesús dormía en la barca, los discípulos se llenaron de miedo por la tormenta. Ellos veían peligro, pero Jesús descansaba. No porque ignorara la tormenta, sino porque sabía quién controlaba el mar. Esa es la fe que te invita a tener esta noche. La fe que duerme confiando en el poder del Padre. Cada vez que eliges descansar, estás predicando sin palabras. Estás diciendo: mi confianza no depende de lo que veo, sino de lo que creo. Y esa fe atrae la presencia de Dios como un imán invisible. Porque al alma confiada, el cielo se acerca. Dios no necesita que permanezcas despierto para protegerte. Él es guardián eterno. El salmista lo recordó en Salmo capítulo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esa promesa sigue viva. Dios no parpadea, no se distrae, no se ausenta. Tu sueño está bajo vigilancia divina. Tu descanso bajo su cuidado eterno. Haz esta oración con el corazón abierto. Señor, gracias porque mientras duermo, tú sigues obrando. Gracias porque mis pensamientos no gobiernan la noche, lo hace tu paz. Gracias porque no temo al futuro, porque el mañana ya está en tus manos. Te entrego mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Guárdame de todo mal, líbrame del temor y haz de mi sueño un refugio en tu amor. Esa oración es más que palabras, es un pacto. Cada vez que la pronuncias,
sellas tu noche bajo el cuidado de Dios, y en ese acto de confianza, el alma se aligera, el cuerpo se relaja, y la presencia del Altísimo llena el lugar. No necesitas entender cómo Dios te protege, basta con creerlo. Su sombra cubre lo que tú no ves, su mano detiene lo que tú no puedes, y su amor cuida lo que tú amas. Incluso cuando duermes, Él está orando por ti. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 32, «Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y si Él ora por ti, no hay noche lo suficientemente oscura que pueda apartarte de su cuidado». Repite con fe, «No temo a la noche, porque el Altísimo vela por mí». Hazlo cada noche antes de dormir. Haz de esa frase tu escudo mental. Y verás cómo, poco a poco, el insomnio, la ansiedad o el miedo pierden fuerza ante la certeza del amor divino. Dios no promete que nunca habrá oscuridad, pero sí promete que su luz nunca se apagará. Y esa luz brilla incluso cuando tus ojos se cierran. Porque mientras tú duermes, el cielo sigue despierto. Esta noche, elige descansar en la fe. Cierra los ojos sabiendo que el Omnipotente está cerca. Y al despertar recuerda que no solo dormiste, fuiste guardado. No solo descansaste, fuiste restaurado. Si esta oración ha tocado tu alma, escribe en los comentarios con fe: «Mi descanso está en manos de Dios, y en su sombra duermo en paz». Hazlo como una semilla de confianza, y cada palabra será una afirmación espiritual que llenará tu entorno de su presencia. Da gracias, respira profundo y recuerda, el Altísimo no duerme, pero te deja dormir. El Omnipotente no descansa, pero te invita a descansar. Y en ese intercambio sagrado, el alma encuentra el sentido más puro del amor, la seguridad de saberse cuidada por un Dios que nunca deja de velar. Hay un tipo de silencio que no asusta, sino que invita. Es el silencio de la noche cuando todo parece detenerse y el alma, libre del ruido del día, puede escuchar con más claridad la voz de Dios. Esa voz no siempre se oye con los oídos, sino con el corazón. Y es ahí, en la quietud, donde comienza el verdadero encuentro con su presencia. El Salmo capítulo 91, versículo 1 nos recuerda: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esa palabra habitar implica permanencia, no visita. Y quien habita en su presencia aprende que el silencio no es ausencia, sino comunión. Dios no siempre habla con truenos o con milagros visibles. A veces su voz llega envuelta en la calma de la noche. Muchos temen al silencio porque en él se enfrentan a sus propios pensamientos. Pero el alma que aprende a buscar a Dios en ese espacio encuentra un refugio más profundo que cualquier palabra. Porque mientras el mundo duerme, el cielo sigue activo, y el amor del Altísimo se mueve con delicadeza en medio del descanso. La noche es el altar más sincero. Es cuando las máscaras caen, cuando no hay espectadores, cuando solo quedas tú y el Creador. Y en ese encuentro íntimo, el alma se desnuda de apariencias y se viste de verdad. Ahí no hay discursos, no hay fórmulas, ni solo honestidad. Y Dios habita en la honestidad del corazón. Buscar su rostro en el silencio nocturno no siempre significa hablar. Muchas veces significa escuchar. Escuchar la calma, la respiración, el latido, porque en cada uno de ellos está la evidencia de su vida sosteniéndote. Cada respiro que tomas es una prueba silenciosa de su fidelidad. Y mientras duermes, ese mismo aliento divino sigue obrando dentro de ti. Hay quienes piensan que la búsqueda de Dios es una tarea de esfuerzo, pero en realidad es una rendición. No es correr tras Él, es detenerte lo suficiente para que puedas sentirlo cerca. El alma agitada no percibe al pastor, pero el alma quieta lo reconoce en cada detalle. David comprendió esta verdad. Por eso escribió en Salmo capítulo 63, versículo 6, «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche».
No buscaba al Señor solo de día, sino también en las horas silenciosas. Sabía que el amor de Dios no tiene horario y que el corazón sensible puede encontrarlo incluso en la oscuridad. Buscar su rostro en la noche no significa huir del sueño, sino transformar el descanso en comunión. Significa irte a dormir con una conciencia tranquila, con un corazón limpio y con el alma entregada. Significa decirle: Señor, aunque mis ojos se cierren, que mi espíritu siga mirándote. Esa es la oración de quienes viven bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el alma aprende a reconocer a Dios en la noche, la oscuridad deja de ser amenaza. Se convierte en santuario, porque la verdadera oscuridad no está afuera, sino dentro de quien olvida que Dios está presente. Pero cuando recuerdas que Él está contigo incluso cuando no puedes verlo, el miedo se disuelve. El silencio se vuelve compañía y el sueño una conversación sagrada. Hay noches en las que el alma no puede dormir. No por insomnio físico, sino porque el espíritu tiene sed. Y esa sed solo se sacia buscando su presencia. A veces basta con cerrar los ojos y decir en voz baja: estoy aquí, Señor. Esa simple frase abre un diálogo eterno. Porque cuando un hijo llama, el Padre siempre responde, aunque sea con silencio lleno de ternura. En el silencio nocturno, Dios revela cosas que no muestra durante el día, porque cuando la mente deja de correr, el corazón puede entender. Hay sabiduría en las horas de quietud, hay revelación en la calma, y quienes aprenden a valorar ese tiempo descubren que no hay noche perdida cuando se pasa en su presencia. Buscar su rostro en la oscuridad también es un acto de valentía, porque eliges mirar hacia la luz que no se ve, confiar en el amor que no se toca y descansar en una promesa que trasciende la lógica. Esa es la fe que madura en los silencios. Esa es la fe que no necesita señales, solo presencia. Dios no se aleja cuando la noche llega, se acerca, porque es en la quietud donde puede hablar sin competencia. Y aunque no lo veas, su mano sigue extendida sobre ti. Te cubre, te rodea, te protege. Incluso mientras duermes, el Altísimo respira paz sobre tu alma. Cada noche es una invitación a detener la mente y permitir que el espíritu escuche. Cuando el alma se aquieta, el cielo se acerca, porque Dios no compite con el ruido, se revela en el silencio. Haz de cada noche un encuentro con Él. Antes de dormir, apaga las luces del mundo y enciende la luz del alma. Dile: Señor, muéstrame tu rostro en esta calma, y deja que su paz te envuelva. No necesitas sentir nada espectacular. La paz es suficiente prueba de su presencia. Jesús también buscaba el rostro del Padre en la noche. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La oscuridad no le impedía comunicarse con el Padre. Era el escenario perfecto para hacerlo. Y si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de comunión en silencio, ¿cuánto más nosotros? El alma que busca el rostro de Dios en la noche comienza a descansar de verdad. Porque ya no busca dormir por cansancio, sino dormir en compañía. Ya no teme al silencio, porque lo ha convertido en oración. Ya no huye de la oscuridad, porque ha aprendido a verla como el espacio donde el amor del Altísimo se manifiesta con mayor ternura. Busca a Dios no solo cuando sientas que lo necesitas, sino porque lo amas. No porque quieras algo de Él, sino porque Él es suficiente. Y en esa búsqueda sin exigencias, el alma encuentra plenitud. La presencia divina no se impone, se revela al corazón que la desea. Esta noche, antes de cerrar los ojos, dedica unos segundos para buscar su rostro. Haz silencio, respira profundo y di: habito bajo tu sombra, Señor, y aún en el silencio mi alma te contempla. Esa oración sencilla te colocará justo donde Él quiere tenerte, bajo su abrigo, en su paz, en su amor. Y cuando lo hagas, noche tras noche, descubrirás que ya no duermes igual.
Tu mente descansará más rápido, tus pensamientos se calmarán más fácilmente y tu corazón se sentirá sostenido. Porque no se trata solo de dormir, sino de habitar bajo su sombra incluso en tus sueños. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, escribe con fe en los comentarios: busco el rostro de Dios, incluso en el silencio de la noche. Porque esa búsqueda transforma todo, el miedo en confianza, el silencio en comunión y la noche en templo. El que habita al abrigo del Altísimo no teme la oscuridad, porque sabe que incluso allí su luz brilla. Y cada alma que lo busca en la calma nocturna termina despertando en la mañana con una paz que no se puede explicar, solo agradecer. El descanso no es el final del día, es el comienzo de la renovación. Cada noche, mientras el cuerpo duerme, Dios obra silenciosamente. Repara, sana, limpia, restaura. Y aunque no lo notes, el cielo trabaja en lo invisible, renovando tus fuerzas para un nuevo amanecer. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no solo duerme en paz, también despierta fortalecido. El Salmo capítulo 91. Versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente significa todopoderoso, y ese poder no se limita a grandes milagros. También se manifiesta en lo cotidiano, en el aire que respiras, en el latido que no falla, en la fuerza que vuelve cada mañana. Dios no solo te da descanso, te renueva. Y esa renovación no es solo física, también es emocional, mental y espiritual. Porque el alma necesita más que dormir, necesita sanar. Y en la presencia del Altísimo, el descanso se convierte en medicina para todo tu ser. Fortaleza física. Cuando duermes en paz, el cuerpo obedece al alma que confía. La tensión se disuelve, la respiración se vuelve profunda, el corazón se aquieta. Dios diseñó el descanso como un acto sagrado, no solo biológico. Mientras el mundo duerme, Él trabaja en ti. Restaura células, equilibra tu mente, fortalece tus huesos. Tu cuerpo responde a la calma del espíritu. Por eso, cuando entregas tu noche al cuidado divino, el sueño se convierte en adoración. El cansancio no siempre viene del trabajo, a veces viene de la preocupación. El cuerpo se agota cuando el alma lleva peso. Pero cuando sueltas las cargas ante Dios, el cuerpo se aligera. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso es más que un alivio físico, es un renacer interior. El cuerpo se fortalece cuando el alma se entrega. Cada noche es una oportunidad para entregarle al cielo lo que te desgasta. Dile en silencio: Señor, toma este cansancio y cámbialo por tu fuerza. Y verás cómo el cuerpo se restaura, no solo por dormir, sino por confiar. Fortaleza emocional. El alma también se cansa, se agota de esperar, de preocuparse, de cargar con lo que no puede cambiar. Y muchas veces esa carga invisible es la que más pesa. Pero la presencia de Dios no solo cuida, también sana. Cuando te acercas a Él, no solo te cubre de peligros, también te envuelve con amor. Cada lágrima que derramas antes de dormir es una semilla de fortaleza si la colocas en sus manos. Dios no ignora tu cansancio emocional, lo transforma. Él toma la tristeza y la convierte en serenidad. Toma la ansiedad y la transforma en confianza. Toma el miedo y lo sustituye por amor. Porque el alma que reposa en su presencia aprende que no todo tiene que entenderse para poder descansar. Cuando tus emociones parecen fuera de control, repite en tu interior: estoy bajo la sombra del Omnipotente. Esa frase es más que una declaración, es una ancla. Y al recordarla, el alma se ordena, la mente se calma y el corazón vuelve a su ritmo. Porque quien habita bajo su sombra no necesita tener el control, solo la confianza. Fortaleza mental. La mente humana no descansa fácilmente. Vive recordando el pasado y temiendo el futuro.
pero cuando la llevas a la presencia de Dios, Él la alinea con el presente. Y el presente de Dios siempre está lleno de paz. El miedo, la culpa y la preocupación son ladrones del descanso. Por eso Dios te invita a renovar tu mente con su verdad. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el secreto de la fortaleza mental, enfocar los pensamientos en lo eterno. Cuando llenas tu mente de la palabra, el ruido se apaga. El enemigo ya no puede perturbarte, porque tu mente habita en la verdad. Y cuando la mente descansa, todo el cuerpo le sigue. Haz este ejercicio espiritual antes de dormir. Piensa en 3 cosas por las que agradeces hoy. Mira cada una como una evidencia del cuidado divino. Y di, gracias Señor porque tu fidelidad me sostiene. La gratitud sana la mente, despeja la ansiedad y fortalece la fe, fortaleza espiritual. El alma se nutre de la presencia. Y aunque el cuerpo necesite reposo, el espíritu nunca duerme. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu adora. Por eso, hay noches en las que te despiertas con calma, sin razón aparente. Es tu espíritu respondiendo al toque del Altísimo. Dios fortalece tu espíritu en los momentos más tranquilos. Te enseña que el poder no está en la actividad, sino en la comunión. El descanso es un terreno donde el Espíritu Santo trabaja en silencio. Él restaura tu fe, sana tu interior y prepara tu alma para lo que viene. Jesús mismo lo demostró. Durante su ministerio, buscaba momentos de soledad para descansar en oración. No se alejaba por cansancio humano, sino por conexión divina, porque solo quien descansa en el Padre puede seguir caminando en su voluntad. Y lo mismo sucede contigo. Tu fortaleza espiritual se renueva cuando aprendes a descansar en el amor de Dios. Cada noche puede convertirse en un altar. No necesitas palabras elaboradas, solo intención. Cierra los ojos y dile, Espíritu Santo, restaura en mí lo que el día desgastó, y mientras duermes, Él lo hará. Porque su obra no se detiene, su presencia no descansa, su amor no se interrumpe. El alma que descansa en Dios no se quiebra, se renueva. El cuerpo que se acuesta en su paz se levanta con nueva fuerza. Y la mente que se entrega a su sombra amanece con pensamientos más claros, más puros, más firmes. Esa es la verdadera fortaleza, la que nace del descanso en su presencia. Hay días en que la vida te exigirá mucho, pero cada noche será un recordatorio de que no estás solo. Porque cuando el sol se apaga, el Altísimo se queda velando. Y mientras duermes, Él te prepara para seguir caminando. El descanso no es pérdida de tiempo, es inversión en tu alma. Y cada minuto que pasas bajo su sombra es una semilla que germinará en fortaleza para el día siguiente. Haz esta oración en tu interior. Señor, que mi descanso sea un acto de fe, que cada respiración al dormir sea un suspiro de confianza. Renueva mis fuerzas, sana mi alma, aquieta mi mente y fortalece mi espíritu. Porque bajo tu sombra mi vida se restaura. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. En Dios renuevo mis fuerzas cada noche, porque confesarlo no solo lo declara, también lo activa. Y al hacerlo estarás recordando que tu fortaleza no depende del esfuerzo, sino del amor constante del Altísimo. Cada amanecer es una prueba de su fidelidad. Cada nuevo día es una invitación a seguir confiando. Porque mientras el mundo duerme, Dios sigue creando vida. Y cada vez que cierras los ojos bajo su abrigo, Él comienza de nuevo su obra en ti. El que habita al abrigo del Altísimo no solo duerme en paz, despierta con propósito. Y ese propósito es la señal más clara de que el amor de Dios no descansa, solo renueva. Hay una imagen que atraviesa toda la Escritura, la del Dios que cubre con sus alas.
un refugio invisible pero real, una sombra protectora que no se disuelve con la noche ni se debilita con el tiempo. Esa imagen no es poética, es espiritual, no es simbólica, es eterna. El amor de Dios no solo consuela, también protege. El Salmo capítulo 91, versículo 1, lo declara con poder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra abrigo significa literalmente refugio, cobertura, lugar seguro. Y quien se resguarda ahí vive bajo un escudo divino que ninguna fuerza humana puede traspasar. El abrigo del Altísimo no se encuentra en templos de piedra, sino en corazones rendidos. La noche simboliza vulnerabilidad. El sueño representa confianza. Y Dios une ambos en un solo propósito: mostrarte que mientras tú descansas, su poder te guarda. Porque el Altísimo no duerme, no se distrae, no se ausenta. Su protección es constante, silenciosa, inquebrantable. David comprendió esto profundamente. Por eso escribió también en Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. David no hablaba desde la comodidad, sino desde la fe. Había dormido en cuevas, en desiertos, en medio de enemigos, y aún así dormía en paz, porque sabía que el Dios que lo ungió también lo guardaba. El secreto de su descanso no estaba en la seguridad del entorno, sino en la seguridad de su presencia. El alma que habita bajo el abrigo del Altísimo vive protegida, aunque no siempre lo vea. Porque la protección divina no siempre se nota en lo que evita, sino en lo que sostiene. ¿Cuántas veces el peligro pasó cerca y ni siquiera lo supiste? ¿Cuántas veces el cielo detuvo ataques invisibles que no llegaron a tocarte? El amor de Dios no siempre se manifiesta con ruido, muchas veces lo hace en silencio. Y ese silencio es también su protección. El abrigo del Altísimo no se rompe con los miedos humanos. Puedes sentir temor, pero sigues estando bajo su sombra. Puedes dudar, pero sigues siendo guardado. Porque la protección divina no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. Cuando confías en Dios como tu refugio, el miedo cambia de forma. Ya no te paraliza, solo te recuerda que necesitas volver a su sombra. Y cuando vuelves, descubres que Él nunca se fue. Su amor no te abandona en las noches difíciles, te cubre más fuerte en ellas. El salmista también escribió en Salmo capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esa imagen es una de las más tiernas y poderosas de toda la Biblia. Dios se compara con un ave que cubre a sus crías con las alas. No solo las protege del frío o del peligro, también les transmite calor, vida, amor. Y asimismo, Dios extiende sus alas sobre ti cada noche, no para ocultarte del mundo, sino para recordarte que perteneces a Él. Dormir bajo sus alas no significa que no haya peligro, significa que el peligro no tiene poder. Porque ninguna oscuridad puede atravesar la luz del Omnipotente. Y aunque no lo veas, cada noche hay una guerra espiritual que se libra a tu favor. Ángeles son enviados, caminos son despejados, trampas del enemigo se desarman. Todo eso sucede mientras tú duermes, porque el cielo pelea tus batallas en silencio. Cuando eliges habitar en su abrigo, eliges vivir en paz. Esa paz no se compra, se recibe. No se negocia, se experimenta. Y quien la ha sentido sabe que no hay lugar más seguro que el corazón de Dios. Hay quienes buscan refugio en sus propias fuerzas, pero el alma solo encuentra descanso real cuando se rinde. Cuando dejas de luchar solo y dices, Señor, cúbreme con tu sombra, esa frase pronunciada con sinceridad abre un escudo espiritual alrededor tuyo. Y en esa atmósfera el alma deja de temer. El abrigo del Altísimo también te protege de lo que no entiendes. A veces no sabes por qué las cosas suceden, pero Dios sí. Y mientras Él lo sabe, tú puedes descansar.
porque su conocimiento es tu seguridad. No necesitas tener todas las respuestas cuando estás bajo su cuidado. El refugio de Dios no es un lugar de aislamiento, es un lugar de propósito. Él te cubre no para esconderte, sino para fortalecerte, porque quien aprende a descansar bajo sus alas despierta más fuerte, más sabio y más confiado. Dios no te protege para mantenerte débil, sino para prepararte para lo que viene. Cuando un hijo se acurruca en los brazos de su padre, no necesita explicaciones, solo siente seguridad. Asimismo, cada noche Dios te abraza sin palabras, y mientras duermes, su presencia rodea tu espíritu con ternura y poder. Nada puede romper ese abrazo, nada puede robarte esa paz, nada puede atravesar esa cobertura de amor. Haz esta oración antes de dormir. Señor, gracias por cubrirme con tus alas. Gracias porque no hay oscuridad que me alcance, ni temor que me derrote. Tú eres mi abrigo, mi refugio y mi sombra segura. Bajo tu amor duermo y en tu fidelidad despierto. Nada me falta porque tú estás conmigo. Esa oración es más que una despedida del día. Es una proclamación de pertenencia. Cuando la haces, el alma recuerda a quién pertenece y en quién descansa. Y cada palabra se convierte en un muro invisible contra toda preocupación. Esta protección divina no se interrumpe cuando amanece, permanece. El mismo Dios que te cubre de noche te guía de día, porque su cuidado no depende del sol ni de la luna, sino de su amor eterno. La sombra del Omnipotente se extiende sobre cada paso, sobre cada pensamiento, sobre cada decisión. Si esta palabra ha hablado a tu espíritu, escríbelo en los comentarios como un acto de fe. Estoy bajo las alas del Altísimo, y nada me dañará, porque cuando lo declaras, lo estableces. Y cada palabra pronunciada con fe fortalece el muro invisible que te rodea. Dios no te promete ausencia de dificultad, pero sí presencia de protección, y su presencia es suficiente. Aunque el mundo se agite, aunque la noche sea larga, su sombra permanece. Y mientras permanezcas bajo ella, ningún mal podrá dominarte. El alma que se refugia en Dios no vive a la defensiva, vive en descanso. Porque el amor que la cubre no se debilita, el poder que la protege no se agota, y la gracia que la sostiene no se retira. Bajo las alas del Altísimo hay paz, hay seguridad, hay propósito. Y cuando lo entiendes, la noche deja de ser amenaza y se convierte en testimonio. Porque cada amanecer que llega después de un descanso en su sombra es la prueba de que su amor sigue venciendo. La fe no se construye solo con palabras, sino con ejemplos. Y en cada página de la Escritura hay hombres y mujeres que aprendieron a confiar en la protección divina, incluso cuando todo parecía oscuro. Personas que descansaron bajo el abrigo del Altísimo y descubrieron que su sombra era más poderosa que cualquier amenaza. El Salmo capítulo 91, versículo 1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa promesa no fue escrita para los tiempos tranquilos, sino para los tiempos de peligro. Y quienes la vivieron demostraron que la presencia de Dios es un escudo real, no una metáfora. David, el pastor convertido en rey, fue uno de los primeros en experimentar esta verdad. Desde joven, durmió en campos abiertos, rodeado de lobos y leones, con nada más que un bastón y una fe firme. Pero aún en medio de la noche, su confianza no se movía. Sabía que el Dios que lo acompañaba de día, también lo guardaba al caer el sol. Por eso pudo escribir en Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. David conocía la paz que viene de saber que el cielo vela cuando la tierra duerme. Su descanso era testimonio de fe. Aunque el peligro rondara, su alma reposaba en el pastor eterno. Daniel también entendió lo que significa dormir bajo el abrigo del Altísimo. No en una cama, sino en una cueva de leones. Cuando los hombres sellaron la piedra, creyeron que su historia había terminado. Pero Daniel
Tenía un refugio que los muros no podían encerrar, la presencia de Dios. Esa noche, los rugidos se apagaron y los ángeles descendieron. Los leones que debían devorarlo se convirtieron en testigos del poder del Omnipotente. Y al amanecer, Daniel salió intacto, porque había pasado la noche bajo la sombra de aquel que nunca duerme. Pedro, el apóstol, vivió una noche similar. La Escritura narra en Hechos capítulo 12, versículo 6, que Pedro estaba preso, encadenado entre soldados, esperando la muerte, y sin embargo dormía. Dormía en medio de la incertidumbre, en una celda fría, sin garantías humanas. Pero dormía porque su confianza no estaba en los barrotes, sino en el Dios que los podía romper. Y mientras él descansaba, un ángel del Señor descendió, rompió sus cadenas y lo guió hacia la libertad. Pedro no tuvo que pelear, solo tuvo que confiar, porque mientras él dormía, el cielo actuaba. Esa es la protección del Altísimo, la que opera cuando ya no tienes fuerzas, la que actúa cuando tú te rindes. Dios no necesita que permanezcas despierto para defenderte. Él lo hace incluso en tu sueño. También está la historia de Elías, el profeta que cayó exhausto bajo un enebro. Había huido, estaba cansado, sin dirección, sin esperanza. Pero Dios no lo reprendió, lo dejó descansar. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». El pan y el agua que encontró allí no eran comunes, eran provisión celestial. Elías comió, descansó y caminó 40 días con la fuerza de ese alimento. El descanso que Dios le dio fue tanto físico como espiritual. Porque a veces la batalla más grande no está afuera, sino dentro del alma. Y cuando el alma se aquieta en Dios, la fortaleza regresa. José, el hijo de Jacob, también conoció la voz de Dios en el descanso. El Señor le habló en sueños, revelándole el propósito que tenía para su vida. Pero más adelante, esos sueños lo llevaron al rechazo, a la esclavitud y a la prisión. Sin embargo, aún en medio de la oscuridad, José nunca perdió la confianza. Sabía que el mismo Dios que le habló mientras dormía seguiría guiando sus pasos despierto. Y al final, la promesa se cumplió. Lo que comenzó en sueños se materializó en salvación. Porque cuando Dios habla, ni la distancia ni el tiempo pueden impedir su propósito. ¿Y qué decir de Jesús, el Hijo de Dios, que durmió en medio de una tormenta? Los discípulos gritaban, las olas golpeaban la barca, el viento rugía, y él, el Maestro, dormía. Dormía no por indiferencia, sino por confianza. Su descanso era una enseñanza. Cuando sabes quién está contigo, el caos no te domina. Jesús demostró que el verdadero poder no está en controlar la tormenta, sino en descansar en medio de ella. Cuando finalmente despertó, reprendió el viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y todo quedó en calma. Esa calma era el reflejo de su alma, porque quien vive en comunión con el Padre duerme sin miedo y despierta con autoridad. También hubo quienes no son tan mencionados, pero vivieron bajo la misma protección. Ruth, por ejemplo, descansó a los pies de Booz en obediencia, sin saber que esa noche marcaría el destino de su linaje. Dios la cubrió bajo su gracia, transformando su vulnerabilidad en bendición. Ella no era poderosa ni reconocida, pero estaba bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando el alma se refugia allí, el futuro cambia. Samuel, siendo un niño, dormía cerca del arca del pacto, en el templo, y en la quietud de la noche escuchó su nombre. Dios lo llamó, y en su inocencia respondió: «Habla, Señor, que tu siervo oye». Mientras otros dormían en distracción, Samuel dormía en devoción. Y ese corazón atento al llamado divino fue el que Dios levantó para guiar a un pueblo entero. Estos testimonios revelan una misma verdad. La protección divina no siempre se siente, pero siempre actúa. A veces te libra del fuego, otras veces te acompaña dentro de él. A veces detiene la tormenta, otras veces te enseña a dormir en medio de ella. Pero en cada caso, su presencia permanece.
Dios no prometió que no habría noches oscuras, pero sí prometió que su sombra te cubriría. Y los que descansan bajo esa sombra no se quiebran, se fortalecen. Porque cada amanecer después de una noche bajo el abrigo divino es una victoria invisible, una señal de que su amor sigue obrando. Cada historia bíblica es una invitación a confiar más. Porque si Dios guardó a David, a Daniel, a Pedro, a Elías, a José, a Ruth y a Samuel, también te guarda a ti. El mismo Dios que estuvo con ellos está contigo. El mismo amor que los cubrió te cubre ahora. El mismo poder que los sostuvo sigue activo, intacto, eterno. Haz esta declaración con fe. El Dios que guardó a los suyos también me guarda a mí. Su sombra me cubre, su mano me defiende y su amor me sostiene. Esa verdad no cambia, ni con el tiempo, ni con las circunstancias. Y cuando la haces tuya, el alma se vuelve impenetrable al temor. El cielo sigue escribiendo historias de protección. Y cada noche en la que decides descansar en Dios, tu vida se convierte en una de ellas. Quizás no lo veas aún, pero cada respiro, cada sueño en paz, cada amanecer, es una página más del testimonio que Él está escribiendo en ti. El que habita al abrigo del Altísimo no vive por casualidad, vive por propósito. Y el propósito de Dios incluye protegerte, fortalecerte y levantarte. Porque mientras el mundo cambia, su amor sigue siendo el mismo, un refugio eterno que nunca deja de cubrir. El miedo es una sombra que busca robarnos el descanso. Se disfraza de pensamientos, de recuerdos, de preocupaciones y se cuela en la mente cuando la noche se hace larga. Pero la fe no necesita que la oscuridad desaparezca para sentirse segura. Necesita recordar quién está presente en medio de ella. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no teme a la noche, ni al silencio, ni al futuro. Su paz no depende del entorno, sino del amor que lo cubre. El Salmo capítulo 91, versículo 1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en esa sombra no hay lugar para el miedo, porque el miedo no puede coexistir con la presencia del amor perfecto. El miedo se alimenta de lo desconocido, pero el alma que confía en Dios sabe que nada escapa a su conocimiento. El temor siempre intenta hablar más fuerte cuando el alma está en silencio. Pero cada vez que eliges recordar quién es tu Dios, su voz se apaga. Porque el amor de Dios no solo te protege, también te libera. Y esa libertad comienza en la mente cuando eliges creer que su presencia es más grande que cualquier sombra. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa no era una sugerencia, era una declaración de herencia. La paz de Cristo no se gana, se recibe. Y una vez que la recibes, el temor pierde autoridad. El miedo no es una emoción en sí misma, es una distorsión de la fe. Porque el miedo mira hacia adelante y dice, ¿y si no puedo? Pero la fe mira hacia arriba y responde, Dios sí puede. El miedo se alimenta de la duda, la fe se sostiene en la verdad. Y la verdad es que Dios sigue en control. Incluso cuando todo parece incierto, el temor tiene poder solo cuando lo aceptas. Pero cuando eliges refugiarte bajo la sombra del Omnipotente, el miedo deja de ser amo y se convierte en una señal, una invitación a volver al abrigo divino. El miedo te recuerda que sin Dios eres vulnerable, pero también te guía hacia la seguridad de su presencia. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Esa es la orden más repetida en toda la Escritura. Y no es porque Dios ignore que el miedo existe, sino porque sabe que su amor lo puede disipar. El miedo se disuelve cuando la mente se llena de verdad. Y la verdad es que no estás solo, ni siquiera cuando duermes. El Altísimo vela por ti. Él cubre lo que no puedes vigilar,
defiende lo que no puedes controlar y cuida lo que más amas. Su fidelidad no depende de tu fortaleza. Es constante, incluso cuando tu fe titubea. El alma libre del miedo no es la que nunca siente temor, sino la que no permite que el temor gobierne. Siente miedo, pero no se rinde ante él. Reconoce el temblor, pero elige la fe. Y en esa elección, cada noche se transforma en descanso y cada sombra en testimonio. El miedo también tiene memoria. Vuelve con los recuerdos del pasado, con los fracasos, con las heridas. Pero cuando traes esos recuerdos a la luz de la gracia, se desvanecen. Porque el amor de Dios no solo protege del futuro, también sana el pasado. Y donde hay perdón, el miedo no puede quedarse. El enemigo susurra: estás solo. Pero el Espíritu responde: no estás solo. Estás bajo las alas del Altísimo. El enemigo dice: esto se saldrá de control. Y Dios responde: nada escapa de mis manos. Cada mentira del miedo se derrumba cuando la verdad de Dios la enfrenta. La paz no es ausencia de tormenta. Es la certeza de que Jesús está en la barca. Y cuando Él está ahí, el mar puede rugir, pero no hundirá tu alma. La tormenta puede mojar tu ropa, pero no apagará tu fe. Porque la fe que se aferra al abrigo del Altísimo es invencible. Recuerda las palabras del Salmo capítulo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El temor se desvanece cuando reconoces a tu pastor. Porque la luz no necesita luchar contra la oscuridad, solo necesita aparecer. Y el amor de Dios es esa luz que aparece en la noche y disuelve todo miedo. Haz esta oración con calma, dejando que cada palabra penetre el alma. Señor, no temo, porque tú estás conmigo. Tu presencia me guarda, tu sombra me cubre, tu amor me defiende. En ti no hay oscuridad, y en tu abrigo no hay espacio para el miedo. Cuando el temor me susurra, responderé con fe. Mi Dios vela por mí. Cada vez que pronuncias esas palabras, fortaleces el muro espiritual que te rodea. El miedo se alimenta del olvido, pero la fe se alimenta del recuerdo. Por eso recuerda quién es Él, recuerda lo que ha hecho. Recuerda que cada vez que pensaste que no podrías, Él te sostuvo. Y ese mismo Dios sigue aquí. El alma que confía duerme, porque ha aprendido que el miedo no gobierna la noche. La paz que viene de Dios no se interrumpe con un mal pensamiento ni se borra con una preocupación. Es una paz que no depende de circunstancias, sino de presencia. Y su presencia es constante. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, sus primeras palabras fueron: paz a vosotros. No les dijo: no tengan miedo. Les dio paz. Porque el miedo no se vence con fuerza, se disuelve con amor. Y ese amor te cubre esta noche como un manto que ninguna sombra puede atravesar. Si el miedo te visita en la oscuridad, no lo rechaces con enojo, respóndele con verdad. Di: el Altísimo está conmigo y nada puede separarme de su amor. Y repite hasta que el alma se calme. Porque la fe no siempre elimina el miedo de inmediato, pero lo debilita cada vez que confías. Haz de la noche un altar donde el temor se rinde ante la fe. Haz del silencio un escudo donde la voz del enemigo se apaga. Haz del sueño un acto de confianza donde el alma proclama: estoy guardado por Dios. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, escríbelo con fe en los comentarios. El amor de Dios me libra del temor. Y mientras lo escribes, el cielo lo afirma. Porque cada declaración hecha desde la fe es un muro más en el refugio del alma. Esta noche duerme sin miedo. No porque el mundo sea predecible, sino porque Dios es fiel. No porque no existan sombras, sino porque ya tienes una más grande cubriéndote, la sombra del Omnipotente. Y bajo esa sombra, el alma no teme, el cuerpo descansa y el espíritu canta en silencio. El que habita al abrigo del Altísimo no teme al futuro, porque ya está en manos del Eterno. Y esa certeza no solo te libera del miedo,
te enseña a vivir en verdadera paz. El alma no necesita grandes señales para reconocer a Dios. Solo necesita aprender a estar consciente de su presencia. Vivir bajo el abrigo del Altísimo no significa aislarse del mundo, sino caminar cada día recordando que estás cubierto, guiado y sostenido por un amor que no descansa. El que habita al abrigo del Altísimo no solo confía de noche, vive protegido también en las horas del día. El Salmo capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, es permanecer. Y para permanecer, el alma necesita disciplina, devoción y deseo. No porque Dios se aleje, sino porque nuestra mente se distrae fácilmente. Por eso, cultivar hábitos de presencia diaria es la forma más sencilla de mantener el corazón enfocado en Él. Primer hábito: comenzar el día bajo su sombra. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, tus mensajes o tus pendientes, detente unos segundos. Respira y di: hoy habito bajo tu abrigo, Señor. Nada me faltará, nada me dañará. Esa simple declaración cambia la atmósfera de todo el día. Porque cuando reconoces a Dios antes que a tus preocupaciones, estás eligiendo su paz sobre el caos. El día se ordena cuando el alma empieza recordando quién está al mando. Segundo hábito: hablar con Él en lo cotidiano. No esperes un momento perfecto para orar. Dios no busca discursos, busca cercanía. Háblale mientras caminas, mientras manejas, mientras cocinas o trabajas. Dile en voz baja: gracias, Señor, por este instante. No necesitas arrodillarte para hablarle. Basta con que lo recuerdes. Cada palabra dirigida al cielo es una semilla de comunión. Y cuando siembras esas semillas a lo largo del día, tu alma florece en calma. Tercer hábito: agradecer sin condiciones. La gratitud es una forma de habitar bajo su sombra incluso cuando el día no va bien. Agradecer no siempre significa entender, pero sí confiar. Cuando das gracias en medio del cansancio, la gratitud se vuelve escudo. Cada gracias que pronuncias le quita fuerza al miedo y abre espacio para la fe. Dios se mueve en corazones agradecidos porque la gratitud reconoce su soberanía. No todo tiene que salir perfecto para decir: gracias, Señor, porque sigues aquí. Cuarto hábito: hacer pausas sagradas. A lo largo del día el alma se cansa, la mente se llena, los sentidos se saturan, pero basta con una pausa de 30 segundos para reconectar. Cierra los ojos, respira profundo y di en silencio: tú estás conmigo. Esa frase, repetida con fe, tiene poder, porque no es una afirmación vacía, es una confesión eterna. Cuando el alma recuerda que Dios está presente, el estrés pierde autoridad y la ansiedad se disuelve. Quinto hábito: proteger la mente. El alma que vive bajo la sombra del Omnipotente aprende a filtrar lo que entra en su mente. No todo pensamiento merece tu atención. No toda noticia merece tu paz. Selecciona lo que ves, lo que escuchas y lo que piensas. Alimenta tu mente con la palabra, no con el miedo del mundo. Cada vez que eliges fe sobre preocupación, estás fortaleciendo el muro invisible de la presencia divina a tu alrededor. Sexto hábito: orar por otros. La fe se fortalece cuando se comparte. Orar por alguien más no solo bendice a esa persona, también refuerza tu propia conexión con el cielo. Cada oración intercesora es una extensión del abrigo del Altísimo sobre otra vida. Y mientras oras por los demás, Dios se encarga de lo tuyo. Porque quien cubre a otros con oración siempre será cubierto con misericordia. Séptimo hábito: soltar cada día al final. Así como comienzas el día bajo su sombra, debes terminarlo igual. Antes de dormir, entrega a Dios cada preocupación, cada error, cada carga. No lleves nada no resuelto a la almohada. Entrégaselo al cielo. Dile: Señor, lo que no pude cambiar hoy, lo dejo en tus manos. Guárdame mientras duermo y renuévame al despertar.
Esa rendición es el acto más puro de confianza. Y en ese gesto, el alma encuentra verdadero descanso. Octavo hábito: vivir con conciencia de su voz. Dios habla en los detalles, no solo en sueños o visiones, sino en la gente que te rodea, en las circunstancias, en la quietud. Aprende a escuchar más allá del ruido. Cuando sientas un impulso de hacer el bien, una idea de esperanza o un pensamiento de consuelo, probablemente sea Él, porque su voz no siempre truena, a veces susurra. Y cuando la reconoces, comienzas a caminar con seguridad incluso en los días inciertos. Noveno hábito: refugiarte en la palabra. La Biblia no es un libro antiguo, es el aliento vivo del Creador. Cada versículo es una llave que abre una puerta espiritual. Léela no por obligación, sino por necesidad. Antes de dormir, medita en una promesa y guárdala en tu corazón como abrigo. Por ejemplo, Salmo capítulo 121, versículo 7. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Cuando esa verdad se hace parte de ti, el miedo ya no tiene hogar. Décimo hábito: vivir desde el descanso. El mundo valora la prisa, pero Dios habita en la calma. El alma que vive apurada se desconecta de la voz divina. Por eso aprender a descansar no es pereza, es sabiduría. El descanso es un lenguaje del cielo, porque cuando eliges descansar en Dios, estás diciendo: confío en ti más de lo que confío en mí. Y esa confianza activa una fortaleza que no se consigue con esfuerzo, sino con fe. Estos hábitos no son reglas, son caminos. Caminos para mantener la conciencia despierta a la presencia de Dios. Caminos para convertir la rutina en adoración. Caminos para transformar lo ordinario en sagrado. Cuando los practicas, incluso los momentos más simples, como una conversación, una comida o una pausa, se vuelven espacios donde el Espíritu habita. Dios no busca perfección, busca comunión. Y la comunión no es una cita semanal, es una respiración constante. Habitar bajo su sombra significa vivir cada día con el alma abierta y el corazón atento. Significa saber que no importa dónde estés, el Omnipotente está cerca. Haz esta declaración con fe cada mañana y cada noche. Camino bajo la sombra del Altísimo y su presencia me acompaña en cada instante. Y cuando la digas, siente como la paz te rodea, porque esa paz no viene de repetir palabras, sino de reconocer una verdad. Estás cubierto, guiado y amado por un Dios que nunca se aleja. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. Vivo bajo la sombra del Altísimo cada día. Hazlo como un compromiso de presencia, como un recordatorio de que no hay lugar fuera de su amor. Cada día puede ser un santuario, cada momento una oración, cada respiración una confesión silenciosa de fe. Y cuando vives así, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un descanso permanente en el abrigo del Omnipotente. Hay palabras que no envejecen, promesas que siguen respirando con el mismo poder con el que fueron pronunciadas por primera vez. Una de ellas está escrita en el Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una frase poética, es una declaración eterna. Es la voz del cielo, recordándole al alma que la verdadera seguridad no está en lo que cambia, sino en aquel que nunca cambia. Todo lo que has vivido, cada día de cansancio, cada noche de duda, cada oración en medio del silencio, ha sido parte de un mismo proceso. Aprender a confiar en el Dios que vela incluso cuando duermes. El alma humana busca seguridad en lo visible, pero el espíritu encuentra descanso solo en lo invisible. Y esa es la revelación más profunda del Salmo 91. Que mientras el cuerpo duerme, el alma descansa en la fidelidad de un Dios que jamás se cansa. El amor del Altísimo no es una promesa pasajera, es una cobertura permanente. Él no ofrece una sombra que desaparece con el amanecer,
sino una presencia que permanece de día y de noche. Porque quien habita bajo su abrigo no vive en temporadas de fe, vive en comunión constante. El abrigo del Altísimo no es un lugar, es una relación. Y cada vez que eliges confiar, estás volviendo a ese lugar. La revelación final es esta: la protección de Dios no se limita al momento, sino que abarca toda la vida. Él no solo te cuida mientras duermes, te guía mientras caminas, te sostiene cuando caes y te levanta cuando ya no puedes. Su abrigo no se retira cuando fallas, ni su sombra desaparece cuando dudas. El amor del Omnipotente no depende de tu constancia, sino de su fidelidad. El alma que habita bajo su sombra vive en libertad, porque ya no teme al futuro ni se esclaviza al pasado. Ha entendido que nada puede apartarla del amor de Dios, y cuando esa verdad se vuelve convicción, el alma encuentra descanso incluso en medio del caos. Jesús lo enseñó con su vida. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, lo hizo no solo para salvarte, sino para demostrarte cómo se vive en perfecta confianza. Dormía en medio de la tormenta, caminaba sin miedo entre multitudes, hablaba con serenidad en medio del conflicto, no porque no hubiera peligro, sino porque sabía que el Padre siempre lo cubría. Y ahora ese mismo amor te cubre a ti. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 29, «Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Esa es la seguridad del alma que habita bajo el abrigo del Altísimo. Saber que está en manos que nunca sueltan. Tu vida no está a la deriva. Cada paso, cada día, cada noche está dentro de un plan que no se detiene. A veces no lo ves, pero Él sigue guiando, sigue obrando, sigue protegiendo. Porque Dios no solo te cubre del peligro, también te protege del cansancio, del desánimo y de la duda. Él cuida tu cuerpo, pero también tu fe. Y aunque el enemigo intente perturbarte, no puede tocar lo que Dios cubre con su sombra. Hay un misterio en la forma en que Dios protege. A veces te libra de lo que temías, otras veces te guarda atravesando lo que temías. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo. Su amor permanece. Y cuando miras hacia atrás, descubres que en cada noche oscura hubo una mano que no te soltó. El abrigo del Altísimo te siguió incluso cuando creíste haberlo perdido. Cada noche de oración, cada lágrima en silencio, cada vez que repetiste, confío en ti, aún sin fuerzas, se convirtió en una ofrenda. Porque confiar mientras todo está bien es fácil, pero confiar en medio del miedo es adoración. Y esa adoración es el lenguaje que el cielo no ignora. Hay personas que creen que descansar es detenerse, pero en realidad es avanzar en dirección a la paz. Cada vez que eliges descansar en Dios, avanzas espiritualmente, porque el descanso no es inactividad, es comunión. Y mientras duermes, el cielo sigue moviéndose a tu favor. Dios no solo te cubre con su sombra, también te rodea con su propósito. Cada amanecer es una prueba de su fidelidad. Cada noche de sueño es una evidencia de su cuidado. Nada de lo que te sucede escapa a su control. El alma que habita bajo su abrigo no teme lo que viene, porque sabe que nada lo sorprenderá al Omnipotente. Si hoy sientes cansancio, si has perdido la paz, recuerda esto. La protección de Dios no depende de lo que sientes, sino de quién es Él. Tu descanso no se basa en tus emociones, se basa en su promesa. Y su promesa sigue en pie. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Haz esta oración con fe. Señor, enséñame a vivir cada día bajo tu sombra, a confiar sin miedo, a descansar sin culpa, a creer sin ver. Tú eres mi abrigo, mi refugio y mi descanso. Bajo tus alas me quedo y en tu amor vivo seguro. Nada me faltará, porque todo lo que necesito está en ti. Cada palabra dicha desde la fe abre un espacio de luz. Y cuando el alma se llena de esa luz, el miedo se desvanece, la ansiedad se calla y la paz de Dios toma lugar.
Esa paz no depende de la noche ni del día, es eterna, inmutable, divina. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escríbelo con fe en los comentarios. Habito bajo el abrigo del Altísimo y nada me faltará. Porque declararlo no es repetirlo, es creerlo. Y cuando crees, todo tu ser se alinea con esa verdad. El cuerpo reposa, la mente se calma y el espíritu se renueva. Comparte este mensaje con alguien que necesite descansar en la presencia de Dios. Tal vez no lo sepa, pero tus palabras pueden ser el abrigo que el alma de otro necesita. Y suscríbete si aún no lo has hecho para seguir recibiendo mensajes que te recuerden lo más importante, que el amor de Dios no se apaga, no se ausenta y nunca deja de cuidar. Ahora escucha este secreto práctico, una llave espiritual para vivir en paz, incluso en las noches más difíciles. Antes de dormir, coloca tu mano sobre el pecho y di en silencio 3 veces: estoy bajo tu sombra, Señor. Hazlo cada noche, no como un ritual, sino como un recordatorio. Tu cuerpo lo sentirá, tu mente lo creerá y tu espíritu lo sabrá. Porque cada vez que lo repites, el alma se acomoda en su abrigo. El secreto no está en las palabras, sino en la conciencia. Dormirás distinto. Tu descanso se volverá más profundo, tus sueños más livianos, tu mente más clara. Porque habrás comprendido lo que muchos olvidan, que el descanso no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios. Y cuando despiertes, lo harás con la misma certeza que David proclamó en su salmo: yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Así también tú despertarás mañana, sabiendo que fuiste cuidado, amado y guardado bajo el abrigo eterno del Altísimo. Nada te faltará, nada te dañará, nada te apartará de su sombra. Porque el que habita al abrigo del Altísimo vive y duerme en la paz perfecta del Omnipotente.